Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos nuevamente a la Emergencia Clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy para dar continuidad al contenido programático establecido en estas dos clases de Anatomía y Fisiología Cardiovascular orientado al sistema de conducción eléctrico especializado del corazón, estaremos hablando sobre este tema tan importante como lo es el electrocardiograma fisiológico, su lectura e interpretación. No sin antes comenzar agradeciendo a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, en su sede Aragua, por la invitación a estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo el conocimiento. En la primera clase, como bien vimos, em, realizamos de que el corazón presenta un sistema eléctrico de conducción especializado, el cual no solamente permite la generación de un impulso eléctrico, sino también la propagación del mismo mediante estructuras especializadas, tales como el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, o también conocido como el haz auriculoventricular, y las fibras de Purkinje. Ahora bien, este impulso eléctrico, además de propagarse en el corazón en sí, también se va a propagar a los tejidos adyacentes del mismo, es decir, los tejidos adyacentes del corazón, incluyendo una pequeña porción que se va a propagar hacia la superficie corporal. En este sentido, si nosotros colocamos electrodos en lados opuestos del corazón, podemos realizar un registro de los potenciales eléctricos originados en el corazón mediante un electrocardiograma. Ahora bien, tenemos que tener presente que el fenómeno eléctrico siempre va a anteceder al fenómeno mecánico, traducidos estos en la contracción y en la relajación del corazón, los cuales van a ser secundarios a los fenómenos de despolarización y repolarización que van a presentar la fibra muscular del miocardio. Recordemos que tanto los nervios como los músculos presentan esa propiedad de generar impulsos electroquímicos que van a ser rápidamente cambiantes en su membrana, y estos impulsos son utilizados para transmitir señales a través de los mismos. Entonces, en el proceso de despolarización vamos a tener que el potencial eléctrico negativo que se encuentra en el interior de la célula se va a invertir y se va a tornar ligeramente positivo en el interior, y a nivel del exterior de la célula, este potencial se va a convertir de positivo a ligeramente negativo. Es decir, va a haber una inversión de los potenciales eléctricos a nivel interior de la célula como exterior de la misma. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para que la contracción del corazón dé lugar, el fenómeno de despolarización debe propagarse por toda la masa del miocardio y luego pues recuperarse por medio de la repolarización, tomando en cuenta que la despolarización va a ocurrir desde el endocardio hasta el epicardio, y la repolarización inversamente va a ocurrir desde el epicardio hasta el endocardio. Así podemos ver de que todos estos fenómenos, tanto de despolarización como de repolarización, los vamos a traducir en ondas, segmentos e intervalos que vamos a estudiar en el electrocardiograma. Pero ahora, ¿qué es en sí un electrocardiograma, también conocido como electro? No es más que una prueba complementaria o un examen paraclínico que va a registrar la actividad eléctrica del corazón. Y algo muy importante es tener en cuenta que este siempre debe tanto leerse como interpretarse de acuerdo al contexto clínico de cada paciente. Es algo que le hice mucho énfasis, ya que como bien sabemos, no todo en medicina es 2 más 2 es igual a 4, no todos los pacientes son iguales. Entonces, si bien nosotros podemos tener una idea, que es lo que vamos a aprender el día de hoy, de qué hallazgos ver en un electrocardiograma y su significado, tenemos que tener en cuenta también quién es ese paciente y qué presenta ese paciente, porque no va a ser un electro igual al que de repente me puedan realizar a mí o el que le puedan realizar a ustedes, a un electro de un paciente pediátrico, una paciente embarazada, un paciente que de repente sea atleta, una persona que presente algún trastorno a nivel de los electrolitos, o simplemente algún paciente que de repente tiene implantado un uso de dispositivo tal como marcapaso, o presenta algún antecedente médico quirúrgico de interés, como el padecimiento de un síndrome coronario. Todos estos son reflejos que vamos a hallar en el electrocardiograma. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta que la lectura y la interpretación va a variar dependiendo del contexto clínico del mismo. Ahora bien, un electrocardiograma normal fisiológico va a estar constituido por la presencia de una onda P, un complejo QRS, una onda T, pero también vamos a tener la presencia tanto de intervalos como de segmentos que estudiaremos a continuación. Sin embargo, ¿qué elementos necesito yo para realizar un electro? En primer lugar, vamos a necesitar un electrocardiógrafo, que como bien sabemos es un dispositivo que va a actuar como un galvanómetro y va a permitir el registro de la magnitud y la dirección de las corrientes eléctricas originadas en el corazón.
Dentro de sus componentes podemos ver la presencia tanto del galvanómetro, vamos a tener un amplificador de la señal, un sistema inscriptor, ya que todos estos registros van a ser registrados, valga la redundancia, en una tira de papel milimetrado que corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. A su vez, vamos a tener la presencia del papel milimetrado, que es un papel especial constituido por cuadrículas muy pequeñitas de 1 milímetro, en el cual vamos a cuantificar el voltaje en el sentido horizontal y el tiempo en el sentido vertical, según lo establecido en el Tratado de Fisiología Médica de Gayton y Hall. Entonces, a nivel de la medición o del valor que le vamos a dar a 1 milímetro, en voltaje, 1 milímetro nos va a equivaler a 0,1 milivoltios y en relación al tiempo, 1 milímetro va a ser igual a 0,04 segundos. En este sentido, podemos ver entonces de que 5 milímetros en total van a representar 0,5 milivoltios y en relación al tiempo nos va a presentar a 0,2 segundos. Así, un segundo va a estar constituido pues por 25 milímetros, es decir, por 25 recuadros de 1 milímetro cada uno o por 5 recuadros grandes. Es algo que tener presente para la cuantificación tanto del voltaje como del tiempo de cada segmento, cada intervalo, pero también de cada onda. Ya ahondando en el estudio de las ondas que integran al electrocardiograma, en primera instancia vamos a tener la presencia de la onda P, la cual es producida por los potenciales eléctricos generados por la despolarización auricular, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. En relación al tiempo, esta va a tener una duración menor de 0,12 segundos y un voltaje menor de 0,25 milivoltios. Esta generalmente es una deflexión positiva, o sea, la onda tiende a ser positiva, pero podemos destacar que esta puede ser negativa en B1, en B2 y siempre va a ser negativa en ABR, que son derivaciones que vamos a estudiar posteriormente. Algo muy importante que tener en cuenta, como bien dije al principio, los fenómenos tanto de despolarización como repolarización van a estar registrados en el electrocardiograma. Sin embargo, el fenómeno de repolarización auricular me coincide con el inicio del complejo QRS y prácticamente este fenómeno queda enmascarado por la presencia del complejo y no lo voy a poder observar en un electrofisiológico. Es algo que hay que tener en cuenta. En relación al complejo QRS, vamos a ver de que va a estar producido por los potenciales eléctricos generados por la despolarización ventricular, el cual se va a componer de una onda Q, una onda R y una onda S. Siendo estas, la onda Q me va a indicar el inicio de la despolarización ventricular, va a tener una duración aproximada de 0,04 a 0,08 segundos y un voltaje que va a ser representado por el 25% del voltaje establecido de la onda R. La onda R, a su vez, me va a indicar la despolarización del septum y el inicio de la despolarización de las fibras de Purkinje, que como bien sabemos son las estructuras encargadas de la extensión ventricular de este impulso eléctrico. A su vez, va a tener una duración de 0,4 a 0,8 segundos y un voltaje aproximado entre 1,2 a 1,5 milivoltios. Entonces, si a 1,5 milivoltios le cuantificamos su 25%, este va a ser un aproximado de 0,3 milivoltios, que va a ser el voltaje equivalente de la onda Q. Entonces, bueno, como bien sabemos, va a ser un voltaje relativo que tener en cuenta en relación al voltaje establecido por la onda R. Y por último vamos a tener la onda S, que me va a indicar el final de la despolarización ventricular. A su vez va a tener una duración de 0,04 segundos a 0,08 y un voltaje que va a ser 1/3 de la onda R. Entonces, como bien sabemos, el voltaje en sí que nosotros vamos a ver en el papel milimetrado, vamos a ver en el electro, tanto de la onda Q como de la onda S, van a depender del voltaje establecido de la onda R, que como bien sabemos es la onda más prominente, como podemos ver, del complejo QRS. Algo que tener en cuenta es que la duración en sí de este complejo puede ser menor o igual a 0,12 segundos en condiciones fisiológicas, según lo establecido por la literatura consultada. En relación a la onda T, algo que destacar es que esta es una onda asimétrica, como podemos ver. Hay autores que refieren que tiene forma de jiba de camello, de la jorobita de los camellos en sí, y esta me va a representar el estado de recuperación ventricular tras la despolarización. Va a tener un tiempo que oscila entre 0,10 a 0,25 segundos y el voltaje va a tener un valor relativo a la condición clínica del paciente en sí.
Y a su vez la onda U es poco frecuente, generalmente no se observa en cualquier electrocardiograma y se dice, autores refieren que va a representar la repolarización de los músculos papilares que se encuentran en el corazón. Sin embargo, esta onda, algo es como un tip que tener en cuenta, es que la vamos a encontrar prominente en los estados de hipocalemia o hipopotasemia y en aquellos pacientes que lleven a cabo un tratamiento con digoxina. Es decir, en estos pacientes sí vamos a poder observar bastante resaltada la presencia de la onda U. En relación a los segmentos del electro, vamos a tener de que un segmento se va a encontrar ubicado entre dos ondas y generalmente son isoeléctricos, es decir, son planos. En primera instancia vamos a tener el segmento PR, que nos va a representar el retardo nodal fisiológico, que va a tener un tiempo estimado de 0.12 a 0.20 segundos. Hay autores que refieren 0.16 segundos y lo podemos observar aquí en la imagen que, como bien vemos, va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q o hasta el inicio del complejo QRS. Y también vamos a tener el segmento ST que nos va a representar la repolarización ventricular y su tiempo va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente al momento de realizarle un electro. Y a su vez, como podemos ver, se encuentra ubicada aquí al final de la onda S y hasta el inicio de la onda T. En relación a los intervalos, a su vez va a comprender un conjunto tanto de ondas como segmentos. Entonces, un segmento se va a encontrar entre dos ondas, mientras que un intervalo es aquel que me va a incluir tanto la onda como el segmento en sí. Es lo que hay que tener en cuenta y es como que un término que hay que fijar, ya que tiende a confundirse el hecho de un segmento con un intervalo. Vamos a tener en primera instancia el intervalo PR, que va a estar establecido por el tiempo que transcurre entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y los ventrículos, y su tiempo estimado va a ser de 0,16 segundos. Y a su vez vamos a tener el intervalo QT, que me va a representar el tiempo de duración de la contracción ventricular, y su tiempo estimado es de 0,35 segundos. Un tip de emergencia, como dice la presentación, dependiendo de cómo se encuentre este intervalo QT, podemos tener como que una referencia o nos puede ser sugestivo de algún estado, algún trastorno o alguna alteración que nos presente el paciente. Tomando el potasio, como por ejemplo, si tenemos de repente un intervalo QT alargado, el paciente puede presentar un estado de hipercalemia, pero a la vez si tenemos un paciente con un intervalo QT corto, el paciente de repente puede estar presentando un estado de hipocalemia. Puede ser sugestivo a alguno de estos trastornos. Ahora bien, en relación a las derivaciones del electrocardiograma, no es más, o estas no van a ser más que el punto de contacto existente entre el electrocardiógrafo y la superficie corporal del paciente, que esto nos va a servir para determinar los potenciales eléctricos generados del corazón. Entonces, en primera instancia, vamos a tener las derivaciones precordiales que van a ser registradas en un plano horizontal, las cuales son B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y estas nos van a registrar el potencial eléctrico exacto que se encuentra debajo de la colocación del electrodo, como veremos a continuación. A su vez, tendremos las derivaciones unipolares que van a ser registradas en un plano frontal. Estas van a ser ABR, ABL y ABF, que son conocidas como las derivaciones de los miembros o las derivaciones de las extremidades y van a estar determinadas mediante la presencia de que dos miembros se van a conectar al terminal negativo del electrocardiógrafo y la tercera extremidad o el tercer miembro va a ser conectado al terminal positivo del mismo. Y por último tenemos las derivaciones bipolares que también van a ser registradas en un plano frontal en la cual vamos a tener la derivación 1, la 2 y la 3. La 1 va a estar establecida ya que el potencial negativo se va a encontrar conectado al brazo derecho y el potencial, el terminal positivo se va a estar conectado al brazo izquierdo. En la derivación 2 tenemos entonces que el terminal negativo se va a encontrar en el brazo derecho y el positivo en la pierna izquierda, y en la derivación 3 vamos a tener de que el terminal negativo va a estar en el brazo izquierdo y el positivo en la pierna izquierda. Otro tip de emergencia que les puedo facilitar es que para recordarnos de estas derivaciones bipolares, siempre hay que tener en cuenta que el brazo derecho siempre va a ser negativo y la pierna izquierda siempre va a ser positiva. El único miembro, la única extremidad que va a cambiar de terminal tanto positivo como negativo va a ser el brazo izquierdo.
Y como les dije anteriormente, estas son conocidas como las derivaciones de los miembros, las cuales vamos a ver en el presente esquema. Que como bien le dije, en la primera derivación vamos a tener el terminal negativo en el brazo derecho y el terminal positivo en el brazo izquierdo. A nivel de la segunda derivación vamos a tener el terminal negativo en el brazo derecho y el terminal positivo en la pierna izquierda. Y en la tercera derivación vamos a tener el terminal negativo en el brazo izquierdo y el terminal positivo en la pierna izquierda. Y en relación a las derivaciones unipolares, tenemos entonces de que aquí la señal prácticamente se va a transmitir desde los sitios donde registramos los potenciales ejes eléctricos establecidos entre el electrocardiógrafo y el corazón y se van a dirigir hacia uno de los miembros, teniendo en la ABR me hace indicación a right, es decir, a la derecha, ABL de la izquierda left, y por último, ABF, que generalmente vendría siendo la pierna o foot, dependiendo de cómo lo quieran interpretar. Ahora bien, en relación a la colocación de los electrodos para el estudio de las derivaciones precordiales, vamos a tener entonces que vamos a colocar 6 electrodos. El primero, como bien podemos observar, lo vamos a colocar a nivel del cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal derecha. El segundo, a su vez, lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal izquierda. El tercero lo vamos a ubicar entre el segundo y el cuarto electrodo, colocando el cuarto electrodo a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda, como podemos ver en la presente imagen, teniendo en cuenta que esta es la línea medio clavicular izquierda. Y por último vamos a tener el quinto electrodo colocado a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar anterior izquierda, y el sexto, como bien podemos observar aquí, también lo vamos a colocar a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar media izquierda. En relación al eje eléctrico del corazón, vamos a tener que la dirección principal del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos me va a generar vectores que van a seguir una dirección. En relación al eje eléctrico fisiológico normal, generalmente los vamos a registrar en 60 grados positivos, como podemos ver en el esquema, pero también, dependiendo de los autores, puede registrarse o considerarse normal un eje eléctrico que se encuentre de 0 hasta 90 grados a nivel positivo, pues. Entonces, ¿cómo podemos establecer un eje eléctrico del corazón normal? Vamos a tener que fijarnos en el complejo QRS. Si se encuentra positivo tanto en la derivación 1 como en la derivación ABF, tenemos entonces de que el eje va a ser normal. Sin embargo, si el QRS se encuentra negativo en D1 y se encuentra positivo en ABF, vamos a tener que el eje se va a encontrar un poquito desviado a la derecha. En contraparte, si el QRS se encuentra positivo en D1 y negativo en ABF, a nivel contralateral, entonces vamos a tener el eje eléctrico del corazón desviado a la izquierda. Sin embargo, ya esto es por causas patológicas, pero quiero como que también lo tengan presente a la hora de la interpretación de cualquier electrocardiograma, tener en cuenta que si vamos a traspolar como bien dice aquí, para el cálculo exacto del eje cardíaco se debe considerar el QRS tanto en D1 como en D3 y vamos a trasladar los milímetros existentes al sistema exaxial. Entonces, mediante la interpretación de un electrofisiológico, nosotros podemos tener un estimado del eje eléctrico del corazón a nivel fisiológico normal. O tener en cuenta, en caso tal de que el paciente presente alguna alteración, alguna patología, nos podemos dar cuenta de base mediante los desvíos que existen entre el eje, si se encuentra a la derecha o a la izquierda. A su vez, tenemos el enunciado de la ley de Einthoven, la cual nos dice que si en cualquier momento dado se conocen los potenciales eléctricos de dos cualesquiera de los tres miembros o de las tres extremidades, se puede determinar la tercera sumando las dos conocidas. Es decir, vamos a hacer un simple procedimiento de suma. Por ejemplo, aquí vamos a tener los valores conocidos de cada uno de los miembros de las extremidades y de las derivaciones. Supongamos entonces que de 2 no lo conocemos, es decir, de 2 no sabemos el valor, sino nada más tenemos el valor tanto de D1 como de D3. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando vayamos a realizar esta suma debemos tener presente los signos, es decir, tanto los signos positivos como los signos negativos al momento de realizar la operación matemática. Entonces, lo único que vamos a hacer es una suma matemática, como bien dice la presentación.
Si desconocemos a D2, pero conocemos a D1 y a D3, sumando estas dos vamos a tener el resultado de D2. En este sentido, si D1 equivale a 0.5 milivoltios y D3 equivale a 0.7 milivoltios, D2 va a tener un valor aproximado de 1.2 milivoltios. Y pues esto es algo verídico, establecido y estudiado gracias a la ley de Einthoven. Ahora bien, el electrocardiograma, además de servirnos como un estudio de referencia para el estado o cualquier condición clínica que pueda presentar el paciente, también nos sirve para determinar la frecuencia cardíaca de los mismos mediante el uso de 3 reglas. En primera instancia tenemos la regla de los 6 segundos, en la cual vamos a cuantificar el número de complejos QRS en 6 segundos y multiplicar el resultado por 10. Entonces, si un segundo son 25 milímetros, lo cual me equivale a 5 recuadros de los grandes que podemos ver acá. Para establecer 6 segundos en una tira de papel milimetrado, entonces necesito 30 recuadros de los grandes, como podemos ver acá. Si los contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, hay 30. Entonces, una vez que hayamos registrado la presencia de los 6 segundos en la tira de papel milimetrado, vamos a cuantificar cuántos complejos QRS hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en este sentido, simplemente multiplicamos 9 por 10, equivale a 90 latidos por minuto. Esta es una regla que nos permite realizar el cálculo de la frecuencia cardíaca tanto en ritmos regulares como en ritmos irregulares. Seguidamente tenemos la regla de los 1500, en la cual vamos a cuantificar el número de recuadros milimétricos presentes entre una onda R y la siguiente. Y el número resultante el número 1500 lo vamos a dividir entre el resultado obtenido y se les van asignar pues el valor en sí de la frecuencia cardíaca. Aquí podemos ver de que hay 17 milímetros o 17 cuadritos milimétricos presentes entre una onda R y el inicio de la otra, entonces simplemente 1500 dividido entre 17 nos va a dar un estimado de 88.2 y demás decimales, los cuales vamos a redondear simplemente a 88 latidos por minuto. Algo que tener en cuenta es de que esta regla nos permite realizar un cálculo aproximado de la frecuencia cardíaca en ritmos regulares, porque como bien vemos aquí, la onda R como tal no coincide en sí con el inicio de un recuadro milimétrico y es por eso que de repente lo podemos dividir bien sea tanto entre 17 o entre 18 y el valor del mismo nos puede variar un poco. Por último, tenemos la regla de R a R, en la cual hay que localizar una onda R en una línea gruesa, es decir, en una línea que me dé inicio a un recuadro milimétrico, y se le va a asignar valores, como bien podemos observar aquí en la presentación, a las líneas cada 5 milímetros hasta la aparición de la próxima onda R. Entonces, como bien podemos ver aquí, en caso tal de que la onda me apareciera aquí, vamos a tener una frecuencia cardíaca pues de 300 y el paciente estaría fibrilando, bueno, estaría en una condición que requeriría asistencia inmediata, si es que ya no se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, estudiando este segmento como tal, la onda R, como bien podemos ver, la vamos a encontrar entre 75 a 60 latidos por minuto. Entonces, por eso es que es una regla que nos permite realizar un estimado también de la frecuencia cardíaca. Como bien podemos ver acá, tenemos un estimado de 75 latidos por minuto. Y bueno, como les dije, no es una regla tan exacta, generalmente la mayor utilizada o la que es comúnmente utilizada es la regla de los 6 segundos, ya que si bien me permite establecer una frecuencia cardíaca estimada tanto en ritmos regulares como en irregulares, es la que me puede dar una idea más aproximada y más certera en sí de la frecuencia cardíaca que me presente el paciente. Sin embargo, dependiendo pues de la tira que yo tenga de electro o del segmento que pueda haber, puedo usar una regla o la otra o con la que simplemente me sienta más cómoda. En relación al reconocimiento de ritmos, este es un pequeño esquema que les quiero traer como que para que veamos la importancia de la lectura y la interpretación de un electro. En primera instancia, lo que siempre tenemos que ver es si vamos a tener una presencia de onda P. En caso tal de que tengamos la presencia de onda P, si esta es positiva, vamos a descartar un ritmo nodal, pero si esta es negativa, vamos a descartar tanto un ritmo sinusal como la presencia de los bloqueos auriculoventriculares. Ahora bien, si la onda P es negativa, o es ausente, perdón, vamos a estar en la presencia de un ritmo nodal o de un ritmo idioventricular, es decir,
nuestro nodo sinusal no se encuentra funcionante. Seguidamente vamos a ver la presencia del complejo QRS. Si tenemos presencia de complejo QRS, este puede ser normal, es decir, puede ser estar constituyendo un electrofisiológico o se puede encontrar alargado y puede ser sugestivo a bloqueos auriculoventriculares. Ahora, si no contamos pues con complejos QRS, ya estaríamos en un ritmo completamente patológico. Seguidamente, vamos a tener que observar si tenemos o contamos con la presencia de todas las ondas del complejo QRS. Si tenemos todas las presencias de las ondas, el segmento ST es isoeléctrico. En caso tal de ser isoeléctrico, todo bien, no hay problema, vamos con las características acordes a un complejo, a un electrocardiograma fisiológico. Ahora bien, si el segmento ST no es isoeléctrico, puede que tenga un supradesnivel o un infradesnivel, los cuales son hallazgos que son sugestivos al padecimiento de un síndrome coronario. Entonces, vamos a tener que si tanto el supra como el infradesnivel es menor a 0.2 milivoltios, esto me va a ser sugestivo al padecimiento de una angina de pecho. Pero si este supradesnivel o infradesnivel es superior a 0.2 milivoltios, pues ya me va a ser sugestivo a la presencia o al padecimiento de un infarto al miocardio. Y por último, vamos a estudiar la presencia de la onda U. Si tenemos presencia de la onda U, si esta es positiva, no hay ningún problema, pero si es negativa, podemos considerar entonces que el paciente sea afecto de un síndrome coronario, puede ser también, la podemos encontrar presente en pacientes embarazadas o en pacientes pediátricos. Ahora bien, algo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, por eso lo puse como tip de emergencia, es una herramienta, un simulador. No sé si ustedes están acostumbrados a estudiar con simuladores, son programas los cuales nos permiten tanto aprender como afianzar los conocimientos adquiridos. A mí, de verdad, estudiar con simuladores es algo bastante chévere. Es una herramienta a la cual le podemos sacar bastante provecho. Entonces les traigo esta herramienta que es el electro pues, de los 6 segundos. Estaré compartiendo el link de acceso en las historias de emergencia clínica para que puedan acceder al mismo, o si no, bueno, aquí tienen el link, lo pueden ver, la cual nos permite, es un programa, es un simulador que nos permite dos opciones, bien sea la opción de aprendizaje, ¿ok? En la cual nosotros podemos seleccionar un ritmo. Ahora bien, él tiene registros tanto el ritmo fisiológico normal, que como bien sabemos es un ritmo sinusal. Aquí tenemos una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y como hemos estudiado, tiene la presencia tanto de su onda P, el complejo QRS, y de su onda T. No vemos presencia de la onda U, no hay ningún problema. Pero también tiene registrado ritmos patológicos, entonces le podemos dar como que clic a cada uno de ellos. La única desventaja en sí es que estaría en inglés, pero bueno, pueden tener como que una idea de lo que está establecido en el programa y es bastante chévere porque plantea cada uno del significado de los ritmos y los hallazgos de los mismos, así como las condiciones que pueden ser secundarias a estos, de una manera muy sencilla y muy práctica. Pero también tienes la opción de jugar, que es como, sí, es un juego en el cual él en un minuto te va a ir mostrando varios ritmos, como podemos ver en este caso es una fibrilación ventricular, el paciente se encuentra en parada cardiorrespiratoria, este es un ritmo desfibrilable, como bien sabemos, entonces bueno, en un minuto él te va a ir mostrando varios ritmos y pues tú tienes toda la opción de los ritmos, tanto el fisiológico, como bien podemos ver acá, el ritmo sinusal, pero también una amplia variedad de ritmos patológicos, los cuales tienes que identificar y te da hasta tres oportunidades para tú poder acertar el ritmo presentado. En caso tal de que no lo acertes, no hay ningún problema, él te dice como que la opción de cuál ritmo es y al final hace un promedio entre cuántos ritmos fueron mostrados, cuántos acertaste, cuánto no acertaste y bueno, de verdad que es una herramienta bastante sencilla y bastante chévere, como les digo, para practicar y estar como que al día en relación a la identificación de los ritmos tanto fisiológicos como patológicos que podemos registrar en un electrocardiograma. Sin más, de verdad que muchísimas gracias por su atención, por esta participación en estas dos clases increíbles. Para mí fue un honor estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con todos ustedes y recordemos que el médico es quien mejor inspira la esperanza. Que tengan una feliz tarde y bueno, mis mejores deseos para ustedes.